esto es la iglesia, este soy yo, creo que compagino o creo que no, porque la vocación es libre, no es obligada. Yo diría que no. La profesión busca la realización personal, pero a cambio de una retribución económica, un trabajo. La vocación yo creo que va más allá de una profesión. Aunque el sacerdote tiene que ser profesional, porque para eso estudia 9 años en el seminario, no es el hecho de formarse o conocer por conocer, para después buscar un ingreso económico. Es formarse para poder ayudar, para poder escuchar. Y yo siento que el reto del sacerdote de ayer, de hoy y de mañana es el de formar la conciencia. Y para formar la conciencia se requiere mucho más que una profesión, trasciende ese plano. Para poder formar la conciencia necesito conocer, estudiar, discernir, orar, pero también dejarme iluminar por la gracia que Dios da para yo poder iluminar. Al sacerdote le toca no decirle al fiel lo que tiene que hacer, sino presentarle las opciones que puede tomar en orden a una respuesta personal que le ayude a dar su verdadera respuesta otra vez en orden a lo que Dios espera de él. Pero no, la vocación es mucho más que la profesión en ese sentido. Lo primero es la presencia en la iglesia. No puedes querer servir a la iglesia si no conoces a la iglesia. No puedes saber qué es un sacerdote si no te acercas al sacerdote y conoces, como te decíamos hace un momento, cómo vive, qué hace, cómo distribuye su tiempo, qué actividades puede realizar, cuáles no. Entonces necesitamos que el joven, el candidato, conozca. Y yo pienso que para eso, por ejemplo, los monaguillos en nuestras parroquias son un semillero muy natural de vocaciones sacerdotales. Los jóvenes que no han sido monaguillos y que quieren ser sacerdotes, yo pienso, pudieran acercarse, empezar a participar en algún grupo juvenil o en la Eucaristía o en las actividades que la parroquia organice para que vaya conociendo y que eso le permita encontrar instrumentos de discernimiento en orden a la respuesta, que sería si le sigo a la formación o de plano no le sigo, pero es conocer el campo, el ambiente, para saber qué cualidades tengo yo y entonces sí decidir si sí o no seguir adelante. Yo pienso que no hay vocación ni profesión fácil. El que piense eso, pues no sabe al 100%. Todo lo que es valioso cuesta y todo lo que es valioso implica sacrificios, implica desvelos, implica dejar a los amigos, implica dejar las diversiones, en orden a la formación que después se va a traducir en el servicio en el área que se haya elegido. En el sacerdocio es igual, entonces sí, hoy más que nunca el sacerdote tiene que estar integrado en la sociedad, sin disolverse en la sociedad, pero buscando los elementos que le permita iluminar con el Evangelio, con la fe, con la gracia, aquellos aspectos que nos toca buscar que nuestros fieles disciernan. Por ejemplo, de frente a la promoción en la vida, el aborto, la eutanasia, necesitamos conocer bien clara la doctrina de la Iglesia, que no es como muchas veces se dice una doctrina retrógrada, ¿no? Eso se ha dicho porque no se conoce lo que la Iglesia piensa. Necesitamos entonces tener elementos también para poder discernir y sobre todo ofrecer elementos
que le permitan al candidato o al joven que quiere ser sacerdote el conocimiento pleno de la vocación y de la misión sacerdotal, después el conocimiento pleno de lo que es su persona, y entonces sí tomar como la referencia de decir, esto es la iglesia, este soy yo, creo que compagino o creo que no, porque la vocación es libre, no es obligada, es una opción, no es una renuncia. Porque los jóvenes son la esperanza del futuro y de la iglesia. No en balde el Papa Juan Pablo II estableció las jornadas mundiales de la juventud. ¿Cuál era el objetivo? Atraer a los jóvenes, invitarlos a lo que hemos estado diciendo, a vivir la fe, sí, pero una fe discernida, una fe que no tenga prejuicios, una fe que no se deje vencer ni robar, como dice el Papa Francisco ahora, sino una fe que de verdad me haga crecer como persona. La fe me tiene que llevar a ser un ser humano primero, pleno y total, una persona, y después en un segundo momento hacer vida lo que como ser humano, persona soy, en orden al servir a los demás. ¿Y quién tiene hoy las fuerzas y la energía? Los jóvenes. Aparte, los jóvenes son los que más se nos están alejando de la iglesia. Son los que muchas veces se han dejado manipular o desorientar, y a veces tristemente ni siquiera eso, porque no saben ni quiénes son. Volvemos al punto del inicio. Entonces necesitamos de veras trabajar con los jóvenes de tal manera que formándolos encontremos los medios para establecer una sociedad que sea eso, sociedad en la que todos colaboran, en la que todos buscan el bien común, y en la que se entienda que la clave del éxito es el servicio desinteresado. Ya los premios, las compensaciones vendrán después, pero de entrada tiene que ser el servicio. Y los jóvenes tienen que estar muy atentos a entender que la felicidad no es tener ni poseer, sino es descubrir quiénes son o quiénes son, en orden a dar su vida a través de la vocación, de la misión o de la profesión que elijan para hacerlo. Primero, que no se desanimen, que sepan valorar el don y el regalo de la vida que tienen, sean creyentes o no. Porque un ser humano, sea creyente o no, tiene que amar y dejarse amar, tiene que servir, tiene que saber perdonar y dejarse perdonar. Pero para que esto se logre, volvemos a la urgencia de lo que ya decían los griegos hace muchos años, necesitamos el conocernos. Mientras no nos conozcamos, todo va a ser un mundo de ilusiones, un mundo de apariencias, y no nos va a ayudar a crecer, porque en cualquier momento nos vamos a desilusionar y vamos a perder incluso hasta las ganas de ser, de vivir, de existir. Entonces, ¿a qué los invito? A que se conozcan primero, a que se valoren, a que descubran sus cualidades, sus dones, sus capacidades, y a que descubran, después de un discernimiento serio, dónde pueden encauzar todo lo que tienen para ponerlo al servicio de los demás, porque aunque no sean creyentes, lo que tienen como don o cualidad, no creo que lo tengan para vivirlo de una manera egoísta. Se les dio para algo y por algo. Entonces, buscar eso que hoy se llama el sentido de la vida. Encontrando el sentido, vamos a encontrar el sentido de la fe, el sentido del servicio, el sentido del amor, el sentido de la vocación o de la profesión.